¿Qué tal? Muy buenas. Quería haceros un vídeo en el que intentara transmitiros todas las vueltas que le he estado dando esta Semana Santa a lo que New England creo que puede hacer en esta primera ronda. Y hay varios escenarios. Al elegir el 31 las opciones se abren, pero sí que quería compartirlas con vosotros para que, a pesar de que no estoy haciendo tantos vídeos como el año pasado, sí que pueda daros un poco esa idea global de lo que puede pasar en este primer día, esta primera noche del draft. Así que vamos un poco a los escenarios de New England en esta primera ronda y ver qué es lo que puede pasar con New England. Las opciones son variadas, ya os digo. Tengo al menos 5 jugadores que creo que podría elegir New England por perfil, por tipo de jugador, creo que porque cuadran. Y luego un sexto escenario, evidentemente, que sería el trade down. Vamos a ir un poco por orden de lo que a mí más me gusta, ¿no? O cómo yo los ordenaría, ¿vale? Con lo que he visto en el draft. Perdón, en el vídeo, en el tape. El primero sería Cassius Howell, que es un edge, un outside linebacker, 6'2", 248 libras, que está jugando en Texas A&M. Este año ha jugado todo, 13 partidos, 40 tackles, 11 sacks, 10,5 tackles for loss y más de 41 presiones al quarterback. Ha sido Defensive Player del año en la SEC, además enfrentándose, como ya sabéis, a una a una a unos equipos que tienen una OL que es top, ¿no? Básicamente, y no, o sea, es, digamos, un perfil que ya ha tenido que enfrentarse a jugadores que están a nivel de NFL. Ha tenido varios partidos con más de 3 sacks y el propio Von Miller ya lo ha felicitado y lo ha marcado, ¿no? Como uno de sus posibles sustitutos. La comparación, además, está con Harold Landry. Es un jugador que ahora mismo creo que va a salir antes de nuestra posición número 31, pero para mí es el jugador que más me gusta en cuanto a planteamiento de cómo juega, cómo nos cuadra esa posición, que aunque puede jugar en 3 puntos, lo normal es que te saque el rush muy abierto por rapidez. Es un jugador que evidentemente hay que trabajar con él todavía en tren superior. Como veis, esas 248 libras probablemente hay que trabajar el músculo en tren superior. Tiene que evidentemente mejorar muchísimo en su trabajo en el edge, pero es un jugador que creo que lo que se ve en tape enamora rápidamente y que además nos cuadra perfectamente, y que cuando yo escucho hablar de que podríamos subir, es de esos jugadores que sé que están dentro del perfil de Mike Bravel. Si tenéis ocasión, echarle un vistazo, ya os digo, ¿no? Se le compara con Harold Landry antes de salir de college. Este para mí es el mejor de los jugadores en nuestro rango, aunque probablemente, ya os digo, ¿no? Tuviéramos que subir al 20 altos. Bears, por ejemplo, alrededor de 25-26 tendríamos que estar subiendo para adelantar sobre todo a San Francisco, probablemente Kansas, que también van a elegir subir hasta por encima de Cleveland. Creo que va a ser más complicado, que también podrían elegir tackle, pero saltar básicamente Miami, Kansas y ya os digo San Francisco, creo que estaría bien, aunque bueno, vamos a mirar a ver hasta dónde tendríamos que subir y qué es lo que estamos dispuestos a pagar, y luego que haya además gente dispuesta a hacer el trade. Pero bueno, Cassius Howell es uno de esos jugadores que podría, por perfil y por cómo juega, ser un jugador que lleve, digamos, el sello de New England. Otra cosa es que luego nos llegue. Detrás de él, el siguiente para mí en favorito es Max Ienakor. Es un right tackle, no ha tenido, digamos, todos los snaps del lado derecho en Arizona State. El propio Bravel ha viajado antes de la reunión en Phoenix de la NFL, aprovechando que era el lunes, viaja el viernes al Pro Day
para verle, para trabajar con él, lo podéis buscar, ha sido parte, digamos, clara en el media, porque estuvo trabajando en específico con él. No ha cedido ni un solo sack, cuando es un jugador que básicamente lleva jugando fútbol americano 4 o 5 años, no más. Entró jugando en lo que conocía, que era baloncesto y fútbol, y lo descubrieron para el fútbol americano ya en el último año de high school, y eso le hizo tener que estar además algún año en college, en JUCO, perdón. Tiene las medidas ideales, 6'6", 330, físicamente está perfectamente dotado, incluso de longitud de brazos, etcétera. Cualquier reporte, digamos, físico no te pone ninguna duda, pero técnicamente todavía es un jugador por hacer. Es el tackle derecho que podrías pensar para tenerlo detrás de Morgan Moses y que sea titular en 1 año, 2 años, algo así, ¿no? Es lo que deberíamos o lo que deberíamos pensar de él. El siguiente, que también es un edge, TJ Parker de Clemson, 6'4", 263. Las estadísticas este año, como veis, son solamente 5 sacks, son mucho menores a lo que hemos visto, por ejemplo, antes con Cassius Howell, pero tiene el récord el año pasado creo que hizo 11 sacks, tiene una actuación espectacular toda la temporada de 2024. Y esta 2025 el equipo ha caído, ha habido una regresión, sobre todo por el ataque. Clemson yo creo que ha lastrado un poco el desarrollo de TJ Parker. A pesar de eso, le ves el vídeo o el tape de 2024 y el de 2025 y creo que ahí coincide mucha gente que la proyección de TJ Parker de cara a la NFL va a ser mucho más parecida a lo de 2025. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos un edge muy sólido, que te funciona muy bien contra la carrera, que te va a cerrar el edge, que está formado ya técnicamente, que puede empezar a trabajar desde el día 1, que no te va a ser más allá de un edge de rotación en primeros downs normalmente contra la carrera, y que irás metiendo poco a poco, que te va a dar algo de producción sobre todo contra la carrera, y que te dará algún sack, pero no te va a ser un tío que, digamos, espectacular. No es tampoco tremendamente rápido, no es un tío luego que se escape una vez te lo fijan, pero es atlético, es largo, tiene fuerza, te gestiona muy bien esa salida, te la convierte en fuerza, te mueve muy bien al tackle y consigue muchísimo, ¿no? Más de disrupción, digamos, que de producción. Pero es también un defensive end de estos ideales, mucho más parecido a lo que vimos en Clevon Chesson el año pasado, no tanto como Cassius Howell, como os decía antes, que es más un portento físico como tal, en cuanto a rapidez, en cuanto a doblar el arco, etcétera, ¿no? Para mí es la tercera opción en el caso de que Cassius Howell o Ian Acor no estén disponibles. El cuarto jugador, aunque esta es mi opinión y probablemente alguien lo pondrá por delante, es Caden McDonald, Ohio State, un nose tackle de estos de escuela, de los que le habría encantado a Belichick. Ha jugado todos los partidos, muy poca producción en el pass rush, como veis, 3 sacks, pero muchísima en cuanto a tackles y tackles for loss, incluso forzando fumbles. Es un jugador de estos que hace mucho que en New England no hay, de comerse dobles bloqueos, de cerrarte la carrera, de pelea y de disrupción en las trincheras, de los que son un jugador que tienes que hacerle un plan específico, de los que se comen los dobles bloqueos por el centro, y teniendo a Milton Williams y a Christian Barmore a su lado, creo que puede ser todavía mucho más positivo. Pero en el punto negativo creo que no tiene esa capacidad de conseguir presión por el centro. Es un jugador que te va a mantener y te ancla, que no se mueve, que ya os digo, se come todo lo que se tenga que comer y te cierra la carrera, te hace el tackle, pero no te va a hacer esos movimientos laterales, aunque tiene el juego de mano suficiente, te juega técnicamente, está ya formado, pero no te va a generar, o yo al menos no espero, que sea un pass rusher de estos de presión como Milton Williams. Eso
para mí es una rémora y por eso va a estar probablemente a finales de esta primera temporada, de esta primera ronda, aunque creo que es un pedazo de jugador, ya os digo, ¿no? El New England llevaba con Belichick muchísimo tiempo, ¿no? Teniendo un nose tackle de este tipo porque te libera muchísimo todo el front, te permite jugar frentes que no estén equilibrados, te permite jugar con gente abierta, te permite jugar esquemas de 4 jugadores con variaciones tremendas cuando te está cerrando el solo prácticamente toda la parte central. Es el típico tío que vas a poner en técnica 0, técnica 1 y te va a limpiar todo su lado, dejando, ya os digo, ¿no? la facilidad, ¿no? En cuanto a ya no solo al defensive tackle, sino incluso a los edge, de estar en uno contra uno prácticamente perenne. Desde mi punto de vista es una buena opción, sabiendo que vamos a tener evidentemente ciertas limitaciones en cuanto al pass rush, que ahora mismo tanto Milton Williams como Barmore sí que te dan algo de producción. Y el último, que me deja mucho más frío, es el safety de Toledo, Emmanuel McNeil Warren. Es un jugador que ya no ha jugado a un nivel tan alto, digamos, en cuanto a competitividad. Ha sido safety en Toledo, que es probablemente, bueno, pues será el primer jugador seleccionado en este draft de una universidad más pequeñita, que no sea de estas major. Ha jugado todos los partidos, como veis, una producción en tackles también enorme. Tiene interceptaciones, tiene tackle for loss. Y tiene incluso sacks, ¿no? Para mí es el típico safety físico de caja, de poner... hay gente que incluso dice que es más will, ¿no? que safety como tal. Es el típico safety que nosotros teníamos jugando como tercer linebacker con Belichick, que es el típico safety que te va a aportar en el juego contra la carrera, que te va a entrar rápido al blitz, que es violento en todas las jugadas cerca de la línea de scrimmage, que en cuanto a cobertura no lo hace del todo mal, pero evidentemente solo todo en zona corta, digamos. A partir de que el campo se extiende, sufre mucho más. Necesita a un safety en profundo que le cubra los huecos, porque sufre en velocidad, en rutas largas, en velocidad, sufre en los cambios de ritmo. Necesita, digamos, a un safety. Con Kevin Byard lo tenemos, no hay problema, pero este jugador necesita a alguien que le libere, digamos, de todo lo que es su espalda. Necesita jugar muy cerca de la caja, muy de cara al quarterback rival, y a partir de ahí te va a generar muchísima producción, tanto contra la carrera como en jugada corta, zonal, etcétera, de cobertura. Pero ya os digo, ¿no? Tienes todavía que trabajar con él en cuanto a bloqueos en movimiento, a bloqueos en espacios, coge malos ángulos, etcétera. Necesita un safety que arregle algún desaguisado que te va a generar durante el partido. Con lo cual, por eso yo, para mí, lo pongo. No me acaba de gustar, pero lo pongo porque ha tenido muchísimo interés por parte de New England, y al final, bueno, físicamente, ya os digo, es un portento, es un tío alto, físicamente lo da todo en el campo, y entiendo un poco el interés. Y bueno, además toda la parte de combine ha ido bastante bien, y ya os digo, ¿no? Ha jugado tremendamente bien, ha sido muy muy importante en su universidad, pero bueno, yo me gusta menos. Pero bueno, entrando un poco a lo que os he dicho, ¿no? Al resumen, es un draft con jugadores que si se desarrollan a largo plazo pueden ser claves en el equipo, en esta primera ronda me refiero, estos 5 jugadores que ahora mismo veo, pero ninguno creo que vaya a ser titular este primer año y que superen lo que ya está ahí en las diferentes posiciones. Yo no veo a Kaiden McDonald, por ejemplo, quitándole a Milton Williams o Barmore la titularidad. Sí que a lo mejor cierto tipo de posiciones sí que va a jugar por delante de alguno de ellos. No veo tampoco a los Edge entrando desde el primer momento y quitándole el sitio a Harold Landry, ni a Dremond Jones al menos al principio. No es ese espectáculo de jugador ya hecho, no es que traes a un Myles Garrett, ¿no? Y que sabes que te va a empezar a funcionar desde el primer día. Y de la misma manera, Ineacor, creo que si no se va
Si no se va a Morgan Moses, pues tampoco probablemente vaya a jugar esta primera temporada, igual que os lo digo con Emmanuel, que probablemente tendría que competir con Craig Woodson en esa posición de split safety más cercano a la caja. Entonces son jugadores que creo que en el corto espacio de tiempo, en un año, 2 años en la NFL, pueden ser jugadores titulares, que puedan estar en un nivel, si se les desarrolla bien y evidentemente confirman lo que se ve en el tape, que puedan estar a un nivel a lo mejor compitiendo para Pro Bowl, alguno de ellos, pero no los veo como titulares desde el primer momento cambiando el equipo, ¿no? O haciéndote funcionar de una manera diferente a lo que hemos visto durante este año. A lo mejor Kaiden McDonald, dependiendo, ¿no? Dependiendo de cómo se planteara un poco todo el planteamiento de trincheras, pero creo que ya lo defendimos muy bien el año pasado con la gente que teníamos. No creo que vaya a haber grandísimas diferencias, aunque Kaiden McDonald estuviera aquí. Desde mi punto de vista, por eso es una primera ronda que me da mucha esperanza, segundo, tercer año, que creo que pueden ser jugadores que sean el fundamento bueno, de lo que teníamos pensado, ¿no? Cuando siempre hablábamos del proyecto de Brave, las 2, 3 temporadas, pensábamos en el fundamento y en la base. Evidentemente estaban Drake May, estaban González, jugadores que ya estaban ahí, pero que había que draftear bien para encontrar esos jugadores que luego fueron la base, por ejemplo, con Belichick, como Gronkowski, como McCourty, etcétera. Ese draft de 2012, si no recuerdo mal, que fue la base, ¿no? Del 14 al 19. Esos jugadores que Edelman también, todos esos jugadores que creo que pues eso, sacar esos 2 o 3 jugadores top, pues eso los tienes que sacar en este draft. Y confirmar un poco los del draft del año pasado. Estos jugadores pueden serlo, no digo que no, pero no son jugadores de impacto inmediato. Hay que trabajar con ellos, hay que desarrollarlos. Tendrán que estar a la sombra de los titulares un tiempo y a partir de ahí veremos, año 2, año 3, qué es lo que nos dan. Y evidentemente no podemos olvidar tampoco el trade down. El trade down es una opción muy clara. Creo que podemos llegar a hacerlo de una manera más o menos simple, dependiendo de cómo tengan evaluado a ciertos jugadores. Si Kaiden McDonald, Ian Acor y Cassius Howell probablemente hay probabilidades de que no estén, dependiendo de TJ Parker, Emmanuel o otro jugador que evidentemente lo tengan mucho más tapado, que no sea tan evidente. Si no estuviera, el bajar al 40 y tantos no tiene un gran impacto. Hay edge rusher también, como Jackass, por ejemplo, de Misaton. Hay jugadores que pueden ser también importantes. Romelo Hay también ha estado en ese rango y en esa situación, y probablemente también podría haber también, dependiendo de cómo se dé el draft, hay hasta 7 u 8 tackles. Podría haber también el interés, ¿no?, en bajar hacia ese rango de 50, donde empieza a ver en los últimos porque luego hay un salto hasta tercera, cuarta ronda en nivel. Si quisieran tackle, si les hubiera gustado alguno de ellos, pues podría también estar en ese rango y añadir un poco al draft alguna posición más de tercera ronda, probablemente. Pero bueno, no tengo tan claro que New England con 11 picks quiera realmente alguna ronda, aunque ya os digo, yo creo que ahora mismo no se descarta ni la primera ni la segunda ronda en general. Andar tradeando hacia arriba o hacia abajo para nada, ¿no? Yo creo que hay picks como para jugar, tanto para arriba como para abajo. El draft te da también para jugar en final de segunda ronda. Creo que también se puede dar la situación. No hay tanta diferencia en algún caso entre elegir 63 o 70 y tantos, dependiendo del jugador que te guste. Así que desde ese punto de vista no descartéis estos 6 escenarios que yo tengo planteados, los 5 como jugadores que os he puesto, y además ese sexto en cuanto a trade down. Y con esto os cierro la primera ronda. Hasta luego.